El mercado inmobiliario de Zaragoza continúa la línea de la recuperación. En el año 2017 se vendieron más de 800 viviendas de obra nueva, convirtiéndose en la tercera capital con mayores transacciones de este tipo, solo por detrás de Madrid y Barcelona. No obstante, todavía es un 15% de las ventas totales, cuando en 2007 ascendían al 40%. Esto ha traído un incremento de la actividad promotora, con un importante número de proyectos en curso. El amplio número de proyectos está haciendo que sí que se ven, que sí que se está vendiendo, es un hecho, estos son datos cerrados, pero el ritmo de ventas yo creo que hay margen hay un margen para mejorar, ¿no? Uno de los barrios que más actividad está registrando es Arcosur y desde Cebre se han mostrado optimistas con su futuro en los próximos años. Los precios también se están incrementando, pero aseguran de forma sana y por debajo de la media nacional. Se están incrementando, sí que se están incrementando, pero de una manera muy ligera, es decir, hablamos de incrementos por debajo del 5%, es decir, pues incrementos sanos, y ese incremento sano pues se debe fundamentalmente pues a la amplia oferta que hay todavía de suelo. La dificultad que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad también está provocando un repunte en el alquiler.